Ushuaia 4 décimas de grado bajo cero la temperatura actual y 4 grados 9 bajo cero la sensación térmica. Cielo ligeramente nublado y humedad del 77% a esta hora. El viento sopla del oeste a 15 kilómetros por hora y este jueves presenta una máxima o tiene una máxima pronosticada de 1 grado sobre cero. Cielo mayormente nublado y con ráfagas de viento que aparecerán en horas de la tarde y noche, alcanzando los 60 kilómetros por hora en este jueves con una máxima de 1 grado sin precipitaciones y dentro de todo agradable en Ushuaia. Décimas de grado bajo cero en Puerto Argentina y nuestras Islas Malvinas. La sensación térmica es de 5 grados 8 bajo cero y el cielo se presenta despejado a esta hora de la mañana. La humedad es del 90% y el viento sopla del noroeste a 17 kilómetros por hora. Este jueves presentará una máxima de 4 grados en horas de la tarde, lluvias y nevadas pronosticadas para horas de la mañana y noche de este jueves y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros hoy en las Islas Malvinas. Así 19 grados bajo cero la temperatura actual en base Marambio, la Antártida Argentina. 26 grados 4 bajo cero la sensación térmica. Allí en el continente blanco el viento norte sopla a 12 kilómetros por hora y la humedad del 84% en una jornada que, a pesar de estos 19 grados bajo cero, pronostica el servicio meteorológico que será o que estará soleado. Buenos días, Malvinas. Hoy es 30 de julio de 2026 y se conmemora, entre otras cosas, el Día Mundial contra la Trata de Personas. Además, en 1915 nacía en Montevideo el actor y humorista uruguayo Juan Verdaguer. En Montevideo, justamente Uruguay, fue destacado por sus monólogos de fino humor. Trascendió también en Argentina y otros países latinoamericanos. Factor también de películas, 11 grabó, entre ellas Cleopatra era Cándida con Nini Marshall. En 1930 la selección de Uruguay ganaba el primer mundial, venciendo en la final a Argentina por 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo. Dorado, Sea, Iriarte y Castro marcaron los goles de los uruguayos, que habían ido al entretiempo perdiendo 2-1 con goles de Peuchele y Estabile. Dice la historia, la cuenta, o el último en contarla fue Francisco Pancho Barallo, que hubo apriete en el entretiempo. Algo que no, al menos yo, no develaré, no podré saber en este momento. La historia, o parte de la historia de quienes la vivieron, habla justamente de una intervención de otros uruguayos en el entretiempo.
En 1947 nacía en Thal, Austria, Arnold Schwarzenegger, actor, devenido en político luego también, ganador de un premio Globo de Oro. Más de 40 películas tiene filmadas, entre ellas Terminator, la saga de Terminator. Se nacionalizó estadounidense, donde desarrolló su carrera actoral y también, recordemos que anteriormente también fue deportista, culturista, físico-culturista, fue también de los más conocidos y allí saltó también a la actuación y el estrellato en cine. Fue gobernador del estado de California durante 2 mandatos consecutivos, de 2003 al 2011, por el republicanismo. También nacía en Casablanca, Marruecos, Jean Reno, también actor, como por ejemplo de El perfecto asesino, un éxito de los 90, y fue condecorado como caballero de la Legión de Honor de Francia, donde justamente es una estrella de cine y donde lleva filmadas más de 80 películas. Nacía Nelly Pumpido también, un día como hoy, en Monje, Santa Fe. Ex arquero y también entrenador, fue titular, el campeón del mundo con la selección argentina de 1986 y también parte de los subcampeones de Italia 90. Campeón de la Copa Libertadores con River y la Intercontinental. Luego devenido en técnico, dirigió a Unión de Santa Fe, Olimpia de Paraguay, Newell's, entre otros equipos. Y hoy creo que ocupa un cargo en la Conmebol, si no me equivoco. En 2003, más de 450.000 espectadores asistían a un festival y un recital que quedará en la memoria por su masividad en el Toronto Rocks. Los Rolling Stones y AC/DC, entre otras grandes bandas, se reunían para luchar contra el virus SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, que había surgido un año antes, en 2002, en China. Un día como hoy fallecía a los 89 años en la isla de Faro, en Suecia, Ingmar Bergman, guionista y director de cine sueco, ganador de 4 premios Oscar y 6 del Festival de Cannes. En 2014 también, un 30 de julio como hoy, fallecía Julio Grondona. A los 82 años, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, fundador y también dirigente del Club Arsenal de Sarandí, dirigió los destinos del fútbol nacional durante más de 35 años, desde 1979 hasta su fallecimiento, y fue vicepresidente también muchos años del órgano rector a nivel mundial del fútbol, de la FIFA, con un legado con luces y sombras. Si hacemos la cuenta, y usted sabrá en su individualidad, si más luces que sombras, pero fue un dirigente que se consagró un poder muy importante dentro del fútbol argentino y del fútbol mundial. Incluso luego de muerto, varios cayeron justamente detenidos por Estados Unidos, nada más y nada menos que por la acción de todo el entramado, que lo incluía, sin duda alguna, pero que, bueno, quedó exonerado justamente por su fallecimiento. Y es el Día Mundial contra la Trata de Personas, declarado en 2013 por la ONU, con el fin de concientizar y proteger los derechos de las víctimas de tráfico de personas con fines de explotación sexual o esclavitud laboral. Saludos a mi querida Mariana Ollarzo, que me decía se escuchaba un poquito saturado por YouTube. Creo que ya está óptimo, me avisa. Un saludo también grande a todos, los amigos de la primera hora, a Dani, a Pau, a Cristian, a Ramón, a Vero, a Piqui, que sé que anda por ahí, a Daniel, ya lo nombré creo, y todo el que esté del otro lado, que tengas un buen día o que tengas un buen comienzo de jueves.
llorando en el umbral de la vida. Busco al fiel mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape a mi vida, teniendo hacia la vuelta a la vida. La realidad, ponerme solo en un infierno y caminar triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sobre la mentira y un bolsillo tiene amor y alegría. Un Dios de fantasía, la guerra y la poesía. Estás en Buenos Días Malvinas a través de YouTube, también estamos transmitiendo en vivo por el canal de Diario Nuevo Día. Puedes buscarnos allí, suscribirte y cada vez que estemos transmitiendo en vivo, no solamente este, sino cualquiera de los programas que tanto Arriba del Día como Siempre Llegué Tarde, Fuera de Contexto, se emiten por ese canal y todas las propuestas audiovisuales que tiene Diario Nuevo Día. En tanto, también puedes escucharme a través de la aplicación Radio Nuevo Día en Play Store, en radionuevodía.ar, en diarionuevodía.com.ar o por el 100.9 y escribirme al 2966 51 60 51. El abrazo grande para Ramón, que dice se palpita el viernes, ya está con ganas de ir concluyendo la semana y así estamos un poco todos, en realidad que vaya concluyendo el invierno, pero bueno, todavía tenemos un mes largo, un mes y medio, más de un mes y medio largo por delante para empezar a pensar que en el calendario lo vamos a dejar. Sabemos que como viene medio corrida la cosa, capaz que nos acompaña un poco más. Vamos a empezar a repasar los títulos de cada mañana, en este caso de este jueves. Y ahora pido que se abra todo, porque acabo de nuevo entero a pedazos de clavaste una lanza en el corazón y ayer, tan lejos, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Le subí el volumen cero. Semilla alguna vez enterrada viva y puedo ser la pura savia y florecer no ayer, tan lejos, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Calma, no te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Ya acelero.
y la cuenta dura 10. Ya quiero pista, solo soporto hasta 4. Y espero tan lejos, cosas sin nombre, hasta que se apareció. Todo estalla y vinagres, parece todo de pie. Le subí el volumen cero. Qué frío de me dice Mariana, y sí, qué frío, ¿no? Pero como le decía yo hace un rato, es como, hoy yo no lo siento tanto. Igual prendí la calefacción, lo confieso. Saludos para Daniel también, que se va sumando por allí tempranito. Y una tragedia en San Juan se conoció ayer por la noche, por la tarde-noche, donde en medio de trabajos de capacitación, digamos, en tareas que desarrollaban en la provincia de San Juan, en un helicóptero, en una simulación de incendios, de combate contra incendios forestales. Lamentablemente un helicóptero se siniestró y perdieron la vida todos sus ocupantes, por lo cual desde la policía de Santa Cruz expresaron las condolencias ante el fallecimiento de justamente pares de la fuerza, pero en este caso allí en la provincia de San Juan. La jefatura de policía de la provincia en este caso se sumó a las condolencias vertidas, de distintos puntos del país para las víctimas de este accidente en San Juan, donde un helicóptero que participaba en tareas vinculadas con el combate de incendios forestales se accidentó, provocando la muerte de sus 7 ocupantes. Rubén Castro, comisario general, jefe de bomberos, el comisario inspector Jorge Carabajal, segundo jefe de bomberos, el director de protección civil Carlos Heredia, el comisario general Germán Videla, subjefe de la policía de San Juan, el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencia Andrés Boyi y Rodrigo Aimeta son las víctimas que lamentablemente en la jornada de ayer en San Juan perdieron la vida. Nuevamente recorrió barrios, en este caso Bicentenario, 22 de septiembre, donde participó, dirigió parte del operativo de contingencia que continuó desarrollándose en esos puntos de la ciudad tras la nieve, el hielo, el deshielo y el agua que sobra, sobre todo en las calles, ¿no? Que anegó muchas arterias principales, incluso de aquellos barrios como la calle 60, por ejemplo, que conecta desde la 1 hasta la circunvalación y que es la división entre el barrio Bicentenario 2 y el Bicentenario 3 y 4, también 22 de septiembre. Allí estuvo con parte de las dependencias gubernamentales de la provincia, siendo parte justamente dirigiendo este operativo. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, dijo. Hay equipos cisterna, maquinarias, personal de distintos organismos y asistencia social llegando a los barrios más afectados. Las consecuencias de años de improvisación están a la vista, dijo, y que la emergencia no responde únicamente a un fenómeno meteorológico, sino también a problemas estructurales acumulados durante décadas. Lo que estamos viviendo es el resultado de décadas de falta de planificación urbana. Se entregaron terrenos sin servicios, se hicieron obras que nunca se terminaron y hoy las consecuencias están a la vista, dijo.
y durante su recorrida también criticó o continuó con sus críticas a quienes administraron la provincia y dijo, estas son las cosas que nosotros tenemos que terminar de cambiar y que no vuelvan a gobernar nunca más los que generaron todo este desastre, porque después critican, quieren dar consejos, pero gobernaron más de 30 años y lo único que hicieron fue robarle al pueblo de Santa Cruz, dijo Vidal en el marco del operativo que ayer continuó por los barrios más afectados de nuestra ciudad. Y ante esto hubo respuesta, disculpen, que creo que estaba muy fuerte el volumen todavía de YouTube, ahí ya lo corregí. Digo, la respuesta por parte del municipio a esto no se hizo esperar, no una respuesta directa hacia estas palabras de Vidal, pero sí anunció ayer el municipio por la noche, sí, en horas de la noche ya, que se proyectan trabajar en acequias urbanas para justamente estas contingencias, o estas contingencias en realidad climáticas, y señalaron desde la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial que están trabajando operativamente con servicios públicos y Camusi. Desde la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, que encabeza Natalia Quirós, mantuvieron una reunión con justamente jefes de la empresa estatal Servicios Públicos con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación, señalan, ante las contingencias. Ahí se analizaron algunos puntos críticos del sistema de drenaje pluvial a raíz de lo que sucedió en la avenida Goti, el estado del alumbrado público y las tareas de mantenimiento de la infraestructura urbana, y la idea es unificar criterios operativos para estas situaciones. Es importante mantener el diálogo entre los organismos operativos para articular recursos y ejecutar proyectos técnicos de manera conjunta, dijo Natalia Quirós, que además señaló que también hay gestiones técnicas con la empresa Camusi Gas del Sur para evaluar la factibilidad de obras viales. Específicamente se analiza la instalación de un sistema de semaforización en la intersección de San Martín e Italia, y para ello la distribuidora de gas aportará los planos e información técnica referente a la ubicación de interferencia de redes de gas, obviamente, en esa zona de redes subterráneas. Así que obviamente todo lo acontecido en los últimos días generó en este caso acción y reacción, y el municipio también anunció que habrá trabajos conjuntos y la idea de, bueno, trabajar en el mejoramiento de infraestructura en la ciudad, que sabemos que hay que darle la razón de alguna manera, bueno, no la razón, pero sí hay que asumir que hubo en nuestra ciudad muchos años de falta de planificación y de ejecución de obras importantes que le dieran otra fortaleza a la infraestructura de una ciudad que creció y mucho en poco más de una década después de los 2000, pero que en muchos casos creció desordenadamente, sin planificación o sin servicios que tuvieran los vecinos de entrada, y mucho menos infraestructura vial, ¿no? Que, bueno,
lo último que podemos decir que fue que se incorporó y que mejoró o que contribuye a la agilización del tránsito en nuestra ciudad son las calles 22 y 13 para el barrio San Benito y zonas aledañas. Para una porción más chica, la calle Doctor Esteban Maradona, en el barrio El Faro. Y después no mucho más. Eso después de muchísimos años. Y bueno, el mejoramiento o el mantenimiento de la traza vial en el casco antiguo, pero sí, sobre todo para los barrios nuevos o para las nuevas zonas que se van abriendo en Río Gallegos, sí hay una deuda en ese sentido. Y pienso en Barrio Favaloro, Bicentenario en todas sus secciones, 22 de septiembre, Aires Argentinos, parte del San Benito, Los Lolos, que son barrios que cuando llueve o ante cualquier invierno es verdaderamente un garrón el día a día. Pero bueno, también ante una situación o un contexto como el que estamos, claramente pensar en el desarrollo de 100, 200, 1000 cuadras de asfalto o algo parecido parece difícil, verdaderamente parece, no quiero decir imposible, pero parece muy difícil. Sin embargo, bueno, las obras son necesarias, ¿no?, para el futuro y en algún momento hay que planificarlas e intentar ejecutarlas. Y digo, también obras pluviales que mejoren lo que es lo que yo le llamo el casco antiguo de la ciudad o la parte más histórica, que es de la autovía hasta la ría y desde el barrio Evita hasta el barrio Belgrano, donde hay calles que se siguen inundando cuando caen 5 gotas. O donde no hay desagote, por ejemplo acá en la Puerta de la Radio, que estamos en pleno centro y donde el charco es una laguna eterna. En alguna ocasión capaz que la bauticemos incluso. Pero bueno, en ese sentido las deudas son muchas y hay que hacerse cargo, no hay que patear la pelota para otro lado. Están hablando de tus gestos, es que no te das cuenta y quiero saberlo, Saludo grande para Dieguito, mi amigo personal, que desde San Juan está, nada, de San Juan nada que ver, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparte delante vivía en San Luis, no sé por qué dije San Juan. Pero bueno, si vas a San Juan igual te saludo, amigo. Y saludo para la pela Laura Andreone, que está reportándose por allí con mucho frío. Vamos a regalar unas medias térmicas, unas polainas a la pela, que siempre anda pateando la ciudad. Tengo más títulos para compartirte en esta mañana, porque ayer estuvimos con el móvil de Nuevo Día cubriendo los acontecimientos en derredor de una nueva instancia que afrontaron los trabajadores despedidos de la firma Carrefour de la sucursal de aquí del centro de nuestra ciudad. Y justamente ayer tuvieron un careo, un encuentro con el secretario de Trabajo, Javier Aravena, y también el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, como así también un abogado de la firma Carrefour. No hubo solución y en principio lo que tengo que contarles es que no hubo solución y que habrá una nueva audiencia el viernes. Mañana, viernes 31, yo creo que puse en la nota primero, pero es 31, donde hay 13 trabajadores de los 30 despedidos que pertenecían a la firma Carrefour que están buscando ser reincorporados. Hay una situación aparte con 11 trabajadores tercerizados a los que le propusieron irse a Neuquén o a Ushuaia. Como si fuera tan fácil, ¿no? Mudarse de ciudad en estos tiempos, ¿no? Pero la búsqueda o la intención, lo expresado por el secretario de Trabajo y la intención de estos trabajadores y trabajadoras es poder conservar su puesto, su fuente laboral. Hacerlo en la sucursal de Autovía, que es la única que hoy podría absorberlos y que justamente es a la cual apuntan poder ser reincorporados. Algunas incluso personas están a meses de jubilarse y no significaría, digo, un cambio rotundo en una estructura de trabajo, siendo que es una persona que quizás esté algunos meses, años, un par de años y luego pueda acceder al beneficio de la jubilación.
pero la verdad es que por lo que fuimos hablando, ¿no? Ayer con los trabajadores, son momentos de angustia y de incertidumbre que, bueno, fundamentan su esperanza en la chance de conservar su puesto laboral y que en este caso sea por intermedio del Ministerio de Trabajo y del el Sindicato de Comercio, pero a través también de la unión y la visibilización que le han dado a esta problemática a estos trabajadores y trabajadoras. Sentado, acostado, no tengo remedio. Voy a confundirme y quizás ya no piense más. A veces estar donde no corresponde estar te puede hacer ver lo que siempre va a hacerte mal, mal, mal. No busques respuestas en el envase. Una muy buena nota de ayer, de Tony Villanueva, quien ya está en la redacción y a quien le mando un abrazo grande. Es respecto de la justicia de Santa Cruz, porque ordenaron inspeccionar juzgados en nuestra ciudad, en Río Gallegos. Justamente el presidente del máximo tribunal, del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Gabriel Contreras Agüero, dispuso auditorías en los fueros civil, comercial, laboral, de minería y de familia de Río Gallegos. La Cámara de Apelaciones deberá elevar un informe detallado en un plazo de 15 días. Y la medida emitida ad referéndum del cuerpo de vocales fue rubricada en la jornada del martes y ordena formalmente a la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, laboral y de minería de la primera circunscripción judicial llevar a cabo una amplia inspección sobre el funcionamiento y trabajo diario de los juzgados de primera instancia con asiento en la ciudad de Río Gallegos. Esto significa los juzgados de primera instancia en lo civil, comercial y laboral número 1 y 2, y laboral y de minería 1 y 2, y también los juzgados de familia 1, 2 y 3. Para esto estableció un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación para elevar los informes a dicha presidencia. Lo que destacan los fundamentos de la medida o lo que señalan justamente estos fundamentos es que la intención es velar por una justicia correcta, eficiente y oportuna en la prestación del servicio de justicia en todas las dependencias. Y dispone que lo actuado sea puesto en conocimiento a los demás integrantes del tribunal en el próximo acuerdo ordinario para allí ratificar justamente las determinaciones y, bueno, tener presente los resultados de estas auditorías. Así que hay movimiento de la justicia. Evidentemente, la designación de un nuevo, o la asunción de Contreras Agüero como nuevo presidente de ese tribunal, pretende marcar una impronta o impulsar una dinámica y, bueno, velar, según indica el propio juez, por un servicio de justicia mejor para la ciudadanía, que es lo que muchas veces se reclama. Habrá que ver si finalmente esto sirve como herramienta para que esto sea posible. Y nos anticipamos a lo que acontecerá la semana que viene, porque el 3 de agosto próximo, que es el lunes, habrá un paro nacional docente de CETERA pidiéndole al gobierno nacional que habilite la paritaria nacional de educación. Y desde la organización, desde la Central de Educadores, explicaron que la decisión fue resuelta por el Congreso ante la grave situación que atraviesan los trabajadores de la educación y cuestionaron la negativa del gobierno nacional a convocar a una paritaria nacional docente, el cual es un ámbito donde se discuten varias cuestiones del ámbito docente, sobre todo
la cuestión salarial y laboral. Sostuvieron desde CETERA que el sistema educativo está en un proceso de financiamiento, mientras los salarios pierden poder adquisitivo y siguen sin restituirse los fondos del FONIT, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, y otros recursos nacionales que eran destinados a las provincias. Tanto ADOSAC como AMET han confirmado su adhesión a este paro, por lo cual el lunes que viene no va a haber clases en Santa Cruz. Y no entender, de esta nueva una excusa volver a tener para reír y nacer. Esta tumba no se tapa hoy, ese oso tendrá que esperar, tendrá que esperar. Ese oso tendrá que esperar. A ver, obras, arrebatar el sueño, esa cosa diga, será un camino agreste, tantos temas en esta vida, pero está la luna, 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 luna. Son las perras que hay que correr, nosotros vamos para donde estés, con un camino en la mano que nunca cedes. Dos policiales, en este caso un vuelco que se registró sobre la ruta nacional número 3 al norte de nuestra provincia, donde afortunadamente el conductor, a pesar del vuelco, resultó ileso. Esto sucedió en el sector de la Lobería, en cercanías de Caleta Olivia, y fruto de la escarcha que había en la mañana de ayer. Se produjo un despiste y un vuelco sobre la calzada de la ruta nacional número 3, afortunadamente sin víctimas de ninguna índole ni lesionados, por fortuna. Otra noticia policial que tengo para contarte en esta mañana tiene que ver con algo inédito, pero que hoy, donde te descuidas un poquito, los en vivos están al acecho y te duermen, porque un hombre puso a la venta su heladera. Esto sucedió en Caleta igual. Se hicieron pasar por operadores de Mercado Pago y estafaron, una mujer, perdón, y la estafaron. Perdió más de 1.400.000 pesos tras publicar esta heladera. Increíblemente, los estafadores se hicieron pasar por un comprador y otro por un operador de Mercado Pago. Y los hombres convencieron a esta joven de 26 años de transferir 1.408.983 pesos, que terminó en una cuenta controlada justamente por los estafadores. La joven denunció justamente haber sido víctima de la estafa virtual y la justicia investiga las implicancias, pero uno ya no puede. Quiso vender y terminó perdiendo guita en vez de ganar plata. Así que hay que estar muy atento, todo tiempo, en todo lugar, con el celular. Cuando aparezca alguien que se te ofrezca como operador de algún... No, por las dudas, no avances. Pero está la luna, 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 luna. Va a arrebatar el sueño, esa grosería. Será un camino agreste, tan hostil, hacia la veda. Pero está la luna, hermano. 8 de la mañana, 36 minutos en la República Argentina. 6 grados 2 bajo cero la temperatura actual y 9 grados 8 bajo cero la sensación térmica a esta hora en la ciudad capital de Santa Cruz. Humedad del 95% y viento que sopla desde el oeste a 8 kilómetros en este jueves, que tiene una máxima de 1 grado nada más. Así que no te hagas los rulos con que se viene el sol y se viene el calor, porque lamentablemente no será así. Tengo para compartir un poquito más de música en la mañana de hoy. Vamos a ir a una tanda y continuaremos con esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas, que todavía tiene títulos nacionales, obviamente, y algunas cuestiones que analizar y que tener en cuenta también para
el devenir de estos días, que, bueno, son importantes para la Argentina, son importantes en términos políticos. 8:37 de la mañana en este jueves 30 de julio. Empecé con un poquito de punk, voy a ir con un poquito más de punk. Suena Expulsados, se fue a Berlín. Estoy como un ladrón en la oscuridad, mirando tu ventana, quiero explotar. ¿Cómo pude creer en Papá Noel? Quizás solo a los golpes pueda aprender. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Todo se lo llevo sin decir adiós. Mis dos televisores y el póster de Ramones. La red de seguridad te alcanzará y bailarás al ritmo de la SS. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Estoy como un ladrón en la oscuridad, mirando tu ventana, quiero explotar. Se fue a Berlín para no regresar. Se fue a Berlín para no regresar. Para no regresar. Para no regresar. Para no regresar. No regresar. Vas, amor, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Este jueves no te podés perder el Rebingo, el cartoncito de 3.000 pesos que juega por la línea de 1 millón de pesos y el bingo de 2 millones de pesos, pero además con un superpozo que explota. 20.300.000 pesos al casillero número 40 y viene con el 3 para ganar, la chance que te paga 100.000 pesos cash sin descuento, sin retenciones del Rebingo. Y también te esperamos con el mini bingo que ya acumula 18.800.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Como verás, los jueves de la suerte con el rebingo y el mini bingo. Mini bingo con las 2 rondas que salen o salen y los 3,5 millones de pesos premio bingo en la segunda ronda. Te esperamos, cartoncito de 4.000 pesos, 21 a 40 en vivo por la tele, la radio y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar.
En Rock and Frío seguimos metiéndole power junto a la gente de Octubre Disquería. Llévate 3 prendas, pagás solamente 2. La más barata te la regalan. Vamos a sortear una remera de Octubre Disquería entre toda la audiencia. Mandanos un mensaje con tu nombre, los últimos 3 números de tu DNI. 489343. Búscanos en Instagram, Rock ND Fríos. ¿Cómo sonó eso? Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Fin de espacio publicitario. Estoy seguro, esta no es forma de vivir. Vamos a terminar matándonos. No imaginé la vida así, ni a vos ni a mí. Bajo el mismo cielo, lastimándonos. Por ser humanos el instinto es natural. Nos convertimos en parásitos. Por no pensar en los demás, no somos más que miserables seres problemáticos, automáticos. Por favor, sácame de este infierno, que ya no tengo salvación. Por favor, que hay demasiado fuego, tiene que haber algo mejor. Sé que no es fácil encontrar la solución, pero sigamos intentándolo. Que la propuesta de morir siempre está ahí, en algún costado, observándonos, esperándonos. Por favor, sácame de este infierno, que ya no tengo salvación. Por favor, que hay demasiado fuego,
Esto es Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial. También estoy en vivo a través de YouTube en el canal de Diario Nuevo Día, donde también nos podemos encontrar. Me puedes escribir al 2966 51 60 51 y saludar, reportar, pedir música, lo que quieras, contarme algo. Está abierto el micrófono de Radio Nuevo Día. Y nos vamos a ir con los títulos nacionales de esta jornada, de este jueves 30 de julio, con mucho por contarte respecto del panorama nacional. Ya trabaja el equipo cinematográfico del presidente Javier Milei, preparando lo que este jueves será el mensaje del presidente de la Nación, que en cadena nacional brindará los detalles sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Lo hará desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por su equipo económico. Si bien los detalles todavía permanecen herméticamente resguardados, se sabe que el mandatario va a grabar este mensaje acompañado justamente por el equipo económico que participó en la redacción del proyecto. Y ahí estará el cineasta presidencial que filmará seguramente con luz tenue, como es la estética elegida por Milei, junto a Luis Caputo y compañía, quienes Furiase, etcétera, quienes justamente acompañarán la presentación de la modificación del proyecto que busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central y que aspira a que este se limite a un servicio de liquidez a la economía y brindarle, según señalan, mayor independencia al organismo. Existe la posibilidad que también incluya la prohibición, incluso con penas de cárcel, para quienes emitan moneda para financiar el déficit fiscal, y así endurecer las condiciones para modificar también la integración del directorio. Eliminar las utilidades contables o ficticias, con la única excepción de escenarios que estén vinculados a procesos de deflación. Hay 5 objetivos que se propone eliminar y que justamente la Casa Rosada busca impulsar para ponerle fin al esquema de letras intransferibles que se pasan, son bonos, son como papelitos que se pasan de una dependencia a otra, y que esto tenga sanciones incluso penales. Así que hoy por la noche va a haber cadena nacional muy técnica. Verdaderamente no es solamente una cuestión de apreciación personal, sino que claramente en este tema tan técnico muy probablemente no tenga nos llame demasiado la atención de la gente. Va a estar jugando Boca a esa hora, imagínense, contrapongan, juega Boca, que puede llegar a tener una instancia de alegría momentánea o un dolor de cabeza permanente por lo que resta del año. Y va a estar Milei hablando de las modificaciones del Banco Central. No digo que no sea importante, pero mañana lo repasaremos y veremos el grado de alcance de lo que anunció hoy el presidente. Muchas gracias. Este es un mensaje de una oyente que escribe por primera vez. Dice: buen día, me encanta el programa, te escucho siempre, informás re bien. Obviamente me sube la estima y hablas de todo. Soy Mónica, le mandamos un abrazo grande, está escribiendo. Así que una nueva amiga de Buenos Días Malvinas. Me dice: mira, te cuento que vivo en el barrio 22 de septiembre y algunos vecinos están bajo agua y sin leña ni nada.
Lo voy a decir tal cual lo escribe ella. Una mierda estos políticos baratos que se tiran la pelota uno al otro. Mónica, ha quedado expresada, me parece que no necesita subtítulos la idea de lo que estás diciendo y vale la pena tu testimonio desde allá, desde el 22 de septiembre, donde estuve antes de ayer, si no me equivoco. Estuve visitando a Cecilia Romero, charlando con ella por la campaña de invierno del merendero Manos de Ayuda y también la campaña solidaria de cara al Día del Niño. Y lo pude ver, de hecho, la misma calle en la cual ayer ven las fotos ustedes que estuvo Vidal y el gobierno de Santa Cruz, fui por esa calle y estaba imposible verdaderamente. Bienvenido sea que lleguen, ¿no? Las máquinas y los operativos que puedan reordenar esa situación, pero claramente es un despropósito grande el hecho de que cada invierno sea la misma situación casi, y que, bueno, yo por eso decía anteriormente que sé que la solución es muchísima guita, una arriba de la otra, y una inversión en infraestructura que sea de pluviales, si no alcanza para hacer calles, cordón cuneta para todo ese sector, y sumideros que permitan que el agua corra y se vaya, por lo menos. Porque si no se arman grandísimas lagunas que se congelan. A la tarde con el solcito se descongelan un poco y con el paso del bondi, ponele, pasan unos autos, se quedan enterrados. Pero no puede pasar nadie caminando por esas calles. Y ponele que el baldío a veces está un poquito, que es por el que cortan camino los vecinos para ir a tomar el bondi, también a veces está inundado. Entonces es toda una aventura, se vuelve la rutina, se vuelve un garrón. Sumarle la falta de luminarias para quienes arrancan tempranito a laburar y demás. Y esto no es una crítica a nadie en puntual, sino diciendo, son años que se podría haber proyectado, planificado, que hubo mucha guita acá y que se podría haber hecho, no sé, hasta la cortina de árboles para cortar el viento de un candidato a intendente podríamos haber hecho. Y no se hizo nada. Bueno, hoy esa falencia lamentablemente se sufren en el día a día, pero bueno, también el contexto actual no ayuda para nada, de ninguna manera. Volvemos a los títulos nacionales porque en el marco de la causa AFA que investiga la justicia de Estados Unidos, arranca una ronda de declaraciones testimoniales, en este caso en la Fiscalía de Florida y el Departamento de Justicia, que citaron a testigos para que aporten datos que vinculan a la cúpula de la AFA con la firma Turprod Enter de Javier Faroni, y lo que se busca establecer es si hubo un esquema de lavado de dinero y cómo explica la AFA el movimiento de tantísimos millones de dólares que produce, sobre todo la selección argentina, claramente, en el exterior, que comercializa, ¿no? Porque la marca Selección Argentina, la marca AFA, la marca Messi no es potestad de la AFA particularmente, pero sí la figura de Messi con la camiseta de la selección, y se vende en India, en China, en Bangladesh y vaya a saber cuántos otros países, y por eso, obviamente, por esos derechos de uso de imagen, la AFA cobra muchos dólares. Hay un podcast muy interesante del hombre que maneja la marca AFA en el mundo, y él dice, producimos 2 o 3 PBI anuales de algunos países. Pero bueno, ahora lo que están buscando, también en una cuestión que no está exenta de la política local, de la política doméstica, y a la cual no vamos a obviar que Estados Unidos está acompañando al gobierno nacional, incluso en estas cosas. Y por eso lo están persiguiendo a Chiquitapia, que no vamos a decir que en este caso es inocente. Yo no lo podría asegurar ni refutar. De ninguna manera cometería tal irresponsabilidad. Pero sí entiendo que hay otra connotación detrás de toda esta situación. Es decir, hay algo de verdad en ambas cuestiones. Pero bueno, no deja de estar exento de la política doméstica. Que habrá que ver, si finalmente yo creo que ustedes vieron que las personas con poder o que acumulan mucho poder logran a veces sortear estas situaciones. Habrá que ver en esta compulsa
entre Macri, Chiquitapia, Milei, Chiquitapia, finalmente, ¿quién termina teniendo más fuerza? Pero ahora lo que se pretende o lo que está en el proceso en el que está la justicia estadounidense es en tratar de constatar los nexos que unen a la cúpula de la AFA con la empresa de Javier Faroni, con Tour Prodenter, porque se dice que esto, digo, no fue que hubo evasión de dólares y esos dólares de alguna manera fueron a los clubes solamente, sino que fueron a tesoros personales. Y ahí es donde la situación cambia también significativamente. Y lo que se busca es confirmar los desvíos o los supuestos desvíos económicos en beneficio de personas en particular. Y obviamente que los apuntados o los que están bajo la mira son, en este caso, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, Pablo Tobillino, el tesorero, Javier Faroni, el dueño de la productora Tour Prodenter, y un hombre de apellido Lucero también. Quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya. Un gran saludo para mi amiga Vero Condorí, que está por allí. Me dice, buen día, amigo, escuchándote por la radio. Como te dije, no puedo arrancar mi día sin mi radio favorita. Pero qué bien, ¿eh? Estos mensajes de jueves me están gustando mucho, ¿eh? Y cuando no me lleguen mensajes de esta índole, voy a inventarlos, para sentirme bien. Hola, soy Margarita de Barrio Los Lolos y te quiero felicitar por la hermosa voz que tenés y lo bien que informás. No, este mensaje lo inventé yo, lo acabo de inventar yo. Pero bueno, cuando no me lleguen estos mensajes genuinos, lo voy a inventar para no sentirme tan solo. Y no se los voy a contar claramente. Ustedes deberán decir, ese es mentira, ese es verdad. A los de cada mañana lo voy a desafiar, a ver si pueden adivinar. Un abrazo grande también para Javi Piate, recién sintonizando. Un abrazo enorme para vos, querido Javi. Y todavía nos debes un asado. Nada, mentira, pero siempre una excusa, una buena excusa. Y te mando un abrazo grande, especial a vos que sos de River y que ayer, bueno, caíste en las garras del lobo. Saludos también para Gabriela Anse, que dice que está sintonizando. Acá mi aporte, escuchándote, dice. Gracias para para todos quienes están por allí. ¿Qué otros títulos? El 75% de los estudiantes argentinos termina la secundaria. Es un número que yo desconocía, que me parece, digo, bueno, tan mal no está. Pero comparando con países de la región, nos vamos a dar cuenta qué significa este dato. Este es un informe de la Organización Argentinos por la Educación que indica que el 75% de los estudiantes secundarios se gradúa de la escuela en la Argentina. Por la experiencia santacruceña, uno podría decir, che, 75% no está tan mal. De un 100%, claramente, ¿no? En Argentina, la proporción de jóvenes entre 19 y 24 años que tiene el secundario completo creció 12,7 puntos en los últimos 10 años de 2014 a 2024, según el informe de Argentinos por la Educación. Pero Argentina está quinto entre los 9 países de la región. Es decir, no está bien. Viene detrás de Colombia, Ecuador, Chile y Perú, que están por delante de Argentina. Según le explica este informe de la organización, reitero, Argentino por la Educación, las razones que explican estos datos exponen las posibilidades de completar la escuela o que las posibilidades de completar la escuela siguen muy asociadas al nivel socioeconómico en nuestro país. 6 de cada 10 jóvenes del quintil de menores ingresos tienen títulos. 6 de cada 10, el 60%. Y en estratos o socioeconómicos más altos, en el más alto, 9 de cada 10, es decir, el 90%. Se incrementa en esa franja un 30%.
Según este informe, el 74,6% de los jóvenes argentinos entre 19 y 24 años terminó la escuela secundaria. Y este número creció respecto de 2014, casi 13 puntos. Pero sigue habiendo desigualdad a la hora de las chances que tiene cada uno de terminar la escuela secundaria. Y esto, como les decía, se refleja en un porcentaje claro, que se evidencia claramente. 6 de cada 10 en la población de ingresos más bajos y 9 de cada 10 en la más alta, en la parte más alta de esta escala socioeconómica, si se quiere. 74,6 en Argentina, 92% en Perú. Entre 19 y 24 años, 92% de los jóvenes terminan la secundaria. En Chile, 91,5. En Ecuador, 79,7. Y en Colombia, 78,3. Después viene Argentina. Por sobre Brasil, donde el 74,2% termina en tiempo y forma, podríamos decir, la secundaria. Paraguay casi 72% y México 65%. Uruguay, mirá, asombra este dato, un país mucho más chico donde, bueno, se podría decir que el sistema podría contener mucho más, porque son menos los estudiantes, es 52,2% de finalización en tiempo y forma de la secundaria. Interesante informe de Argentinos por la Educación para tener en cuenta, para desglosar, para analizar en frío y ver cómo estamos. También si lo comparamos con nuestra Santa Cruz, o podemos verlo para contextualizar en qué estamos y cómo es nuestra situación también. Yo soy el nuevo Alvin. Yo soy el nuevo Alvin. Yo soy el nuevo Alvin. No me gustaría verte caer. ANSES oficializó un nuevo aumento de haberes y asignaciones. Respecto de las jubilaciones, también habrá un bono para los haberes jubilatorios, un incremento del 1,89% para jubilados, pensionados y asignaciones familiares. El aumento hoy se oficializó 1,89%. El haber mínimo previsional o de jubilados, en este caso, a partir de agosto será de 419.775 pesos. Esa es la jubilación mínima. Y el máximo será de 2.824.700 pesos. En este caso, quienes perciban la mínima tendrán un bono de 70.000 pesos, por lo que las jubilaciones más bajas serán de 489.775 pesos. Igual no son ni 500 lucas. Es muy poco para alguien que trabajó toda la vida, haya o no haya aportado. En tanto, la prestación básica universal a partir de agosto pasará a ser de 192.028 pesos. La pensión universal por adulto mayor, o PUAM, como se lo conoce por sus siglas, de 335.820 pesos. Y con el bono de 70.000 pesos ascenderá a 405.000 pesos. Esos son los montos al día de las asignaciones otorgadas por ANSES. Y tras una semana de furia anti-Argentina, o que nosotros al menos hablamos mucho de eso, tras la final de la Copa del Mundo, el gobierno anunció que mediante un DNU, esto es oficial de la jornada de ayer, que expulsará o impedirá el ingreso al país
de extranjeros que inciten el odio contra Argentina. Qué vivos que son, ¿eh? El gobierno publicó esta medianoche, en la medianoche de este jueves, un decreto de necesidad y urgencia en el que remarcó que expulsará o prohibirá el ingreso al país a aquellos extranjeros que incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o que directamente ultrajen los símbolos patrios. Pero se avivaron, porque de esta manera la medida no se les puede aplicar a los muchachos del gobierno porque dice extranjeros. Pero bueno, hay varios de ellos que incitan al odio, dirigen mensajes de odio contra otros argentinos o argentinas y que sus acciones o inacciones políticas van mucho más en contra de nuestro país que lo que pudiera decir algún youtuber o streamer. Así que tengámoslo en cuenta eso también. La oficina del presidente informa que el presidente Javier Gerardo Milei ha firmado un decreto de necesidad y urgencia que incorpora como causal de prohibición de ingreso o de expulsión del territorio nacional a todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje frente a símbolos patrios, indicó el DNU. Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el gobierno reafirma que la defensa de la nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos patrios no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país. Podría decir, frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el gobierno nacional reafirma que el único que puede maltratar a su pueblo es el propio gobierno nacional, nadie más. Pero no dice eso, esto lo estoy agregando yo. Lloras en mi cara y veis a un costado. Vivís actuando de más, actuando de más, actuando de más. Caso Loan, declaran un perito, un comisario y el ex viceintendente de 9 de julio. Continúan las audiencias por el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes. Y hoy, Juan Osvaldo Ronelli, perito, Fabio Pirrone, comisario, y Luis Alberto González, viceintendente de 9 de julio, declararán en el marco de las audiencias que continúan desarrollándose en la capital correntina. En el caso de Ronelli, perito de la División de Laboratorio Químico de la Policía Federal Argentina, lo hará también el comisario mayor Fabio Pirroni de la Policía Federal Argentina y Luis Alberto González. Ronelli es uno de los profesionales que participó en los peritajes sobre rastros y manchas en la camioneta Ford Ranger del acusado Carlos Pérez. En su exposición sobre lo hallado en el guardabarros expuso que no puede descartarse que las manchas lumínicas visualizadas puedan ser sangre humana. Por su parte, Pirrone tuvo participación en las tareas de búsqueda y coordinación de los operativos en la zona de donde desapareció el niño. Y en el caso del viceintendente, su testimonial será importante para dar contexto sobre cómo fue la actuación y participación de la municipalidad en el caso de la desaparición de Loan. Los problemas son de los dos. En la noche das mil vueltas en la cama y te encontrás que estás justo entre el cielo y el infierno. Entre el cielo y el infierno. Vuelvo a caminar solo por las calles y no quiero volver a entrar al bar que me mostraba.
Y la tragedia que ayer conmovió a la opinión pública argentina se dio en San Juan, donde un helicóptero se siniestró y sus 7 ocupantes fallecieron. La justicia federal y los organismos especializados avanzan en la investigación para determinar qué probó o qué provocó la caída del helicóptero Bell 412 en la jornada de ayer miércoles y por el cual murieron los 7 ocupantes. No hay todavía una hipótesis concluyente y los investigadores analizan los distintos elementos que podrían haber influido en este siniestro. En principio, se apunta a las condiciones meteorológicas al momento del vuelo, ya que en la zona donde ocurrió el accidente, que es en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, había neblina y baja visibilidad, por lo que los peritos entienden que esto podría haber afectado la operación de la nave. También se trabaja sobre las pericias mecánicas de la aeronave para determinar si existió alguna falla en mecánica o técnica, por lo cual se someterá a distintos análisis y se revisará también la documentación que está vinculada al mantenimiento de la aeronave y se reconstruirán también las comunicaciones previas al impacto y las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo, que tuvo contacto por última vez ayer a las 10:30 de la mañana, 10:26 de la mañana. Otro helicóptero, un rato después, otro helicóptero que sobrevolaba la zona localizó el lugar del impacto y alertó a las autoridades sobre lo acontecido en el lugar, lo cual puso justamente o generó una acción inmediata para en realidad no el rescate, porque ya se descartaba por la dimensión del impacto que pudiera haber sobrevivientes, pero sí, obviamente, actuar lo más rápido posible sobre el lugar. Y fue justamente otro helicóptero el que alertó lo sucedido. Por lo cual ahora la justicia lo que investiga es saber qué sucedió con esta aeronave y cuáles fueron las circunstancias en las que terminó estrellándose y estas 7 personas terminaron muriendo. El piloto tenía más de 30 años de experiencia al mando de helicópteros y de esta unidad en particular. Matías Valenzuela, 53 años tenía y él era oriundo de General Belgrano en la provincia de Buenos Aires. Hace más de 30 años que era comandante del helicóptero de la policía de la provincia y era un hombre experimentado, evidentemente, en este tipo de aeronaves, por lo cual, bueno, también obviamente que siempre se considera, ¿no?, la posibilidad de alguna falla de índole humana, pero claramente 30 años de experiencia dan cuenta de que no era alguien novato en este tipo de aeronaves, ¿no? Y si pensás que estoy un poco loco, te equivocas. No es solamente un poco, seguramente mis preguntas no tendrán respuestas. El foco en esta dirección. Antes de ir a las noticias internacionales, hay que decir que hoy juega Boca por Copa Sudamericana. Visita al O'Higgins de Rancagua en Chile, 21:30 horas. En la vuelta, luego de la victoria en casa en la Bombonera con gol de Miguel Merentiel y un pase exquisito de Leandro Paredes, Boca se juega todo ante el equipo que ahora tiene entre sus jugadores al Toto Avilés, el defensor formado en Boxing Club, que llegó a primera división en Racing Club, que estuvo en el Inter de Miami con Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, que este año pasó al Montreal Impact, pero que está a préstamo en el equipo del cual es dueño Cristian Bragarnik, el multirepresentante y dueño de varios clubes, accionista al menos de varios clubes,
que logró reforzarse justamente con el defensor riogalleguense. Aunque no está todavía confirmado que pueda ser. El otro día ingresó un rato en el partido contra Boca y ahora habrá que ver si finalmente es parte de la formación inicial. Boca tendría todo confirmado. No está Leandro Paredes. Vuelve Santiago Ascasíbar. O sí, en realidad sí está Leandro Paredes. Descansó el otro día, pero para este partido sí está. Va a ser Ascasíbar, Paredes, Delgado, la mitad de cancha y el enganche tradicional que vuelve a tomar esa preponderancia o ese espacio del campo y a convertirse en la figura de enganche. Es Tomás Aranda en Boca, que es justamente el enlace con la delantera. Sería entonces Álvaro Montero, que se viene de comerse 3 goles contra Riestra, el arquero colombiano ex Vélez, Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa y Lautaro Blanco, Ascasíbar, Paredes, Milton Delgado, Aranda, Villa y Merentiel serían los 11 del Vasco Arrobarrena para esta noche, con el arbitraje de Wilmar Roldán en Rancagua. Chile, Boca se juega una parte importante y así será la instancia a medida que vaya avanzando, pero en este caso contra O'Higgins tiene un compromiso verdaderamente importante. Solo por las calles del olvido debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Desearía tanto que me encuentre sola por la vida. Y en River está todo mal, porque si hablo de Boca tengo que hablar de River, y en River está todo mal porque ayer le ganó Gimnasia y profundizó la crisis. Debutaron Otamendi y Ángel Correa en el 11 titular. Otamendi, que yo lo jodía a mi hermano hace 20 años. Otamendi se fue del fútbol argentino después de haber surgido en Vélez y tempranamente irse al Benfica, si no me equivoco, en ese entonces. Después tuvo su carrera en el Manchester City, volvió al Benfica, pero había tenido un gran torneo. De hecho, de la mano del Tigre Gareca fueron campeones con Vélez, pero el único partido que perdió y que realmente le costó fue en el Bosque contra Gimnasia. En ese torneo, Gimnasia le gana 3-1 a Vélez, que terminó siendo campeón Vélez. Y Gimnasia jugando la promoción y salvándose de manera épica contra Rafaela. Y hoy vuelve Nicolás Otamendi al fútbol argentino, vuelve al Bosque, y ayer también la pasó mal porque el pibe Merlo de hecho le hizo una gambeta que lo dejó tendido en el suelo. De todas formas, se los reconoció a los campeones del mundo, tanto a él como a Gonzalo Montiel, ¿no? Integrante de la selección argentina, subcampeona en este caso del mundo. Y hubo un homenaje, un reconocimiento por parte de Gimnasia y de su gente, pero durante los 90 minutos verdaderamente la pasó mal River en líneas generales, y las críticas ahora son contra la dirigencia gallina que, gastó un montón de guita, verdaderamente un montón de guita. Apartaron a muchos jugadores muy buenos, algunos como Maxi Sala, un delantero que a mí me gusta, pero que en River, a pesar de que lo pagaron muchos millones de dólares para llevárselo de Racing, que se fue mal de Racing, que Racing no va a volver nunca más, ahora se va a ir a Independiente Rivadavia de Mendoza. Una buena oportunidad también, porque es un equipo capaz que sin tantas presiones, con buen fútbol y además con un buen presente incluso en el ámbito internacional. Pero también apartaron a Germán Pesela, por ejemplo, y a otros jugadores, y en Subiabre, que en cualquier equipo argentino, estarían por lo menos trabajando con el plantel, pero bueno, la dirigencia, por cuestiones que vaya a saber uno cuáles son, los dispuso incluso a entrenar en un campo de juego malísimo, lejos de los predios de River, en un predio alternativo, y gastaron muchísimos millones en traer a Nicolás Otamendi, a Ángel Correa, a Thiago Almada, que todavía no arriba, y así Fausto Vera también, nombres importantes que costaron mucho dinero y que en 3 partidos consecutivos no acusaron recibo, porque River perdió contra Barracas, había perdido contra Aldo Civi por Copa Argentina y quedó eliminado 3-1 contra Aldo Civi, un equipo
que pelea por no descender y que de hecho tiene un equipo de un promedio de edad bastante alto. Y ahora perdió contra Gimnasia. Así que la gente dice, bueno, Chacho, ¿qué pasa? Di Carlo, ¿qué pasa? Longoria, ¿qué pasa? Que Pablo Longoria es un español francés que trajeron desde Europa, que fue manager del Olympique de Marsella y otros equipos. Una figura rara, porque además River ya tenía a Enzo Francescoli, o ya tiene a Enzo Francescoli. Pero bueno, sigue sumando puestos jerárquicos, gastando una buena moneda seguramente ahí también, y no, eso no se nota en la cancha, que es donde se tiene que notar, ¿no? Por su parte, y terminando con el ámbito deportivo, antes de pasar a las noticias, a unos titulitos internacionales que tengo para contarte en estos últimos 7 minutos que me quedan, la FIFA confirmó que se abrió un expediente disciplinario contra la AFA y la selección argentina, que corre riesgo de recibir una sanción por la exhibición de la bandera que decía las Malvinas son argentinas durante el Mundial. Este caso podría ser observado debido al artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA, que advierte sobre la posibilidad de imponer medidas contra quienes realicen manifestaciones de índole distinta a la deportiva. Puede ser política, religiosa. Y la FIFA puede realizar una advertencia o imponer directamente sanciones como multas económicas o medidas disciplinarias. La sanción podrían ser $15.000. Aunque esta varía si la FIFA considera que hay una mayor gravedad o afectación respecto de la manifestación que hace. Ya el antecedente en el marco de mundiales recayó sobre los suizos Xherdan Shaqiri y Granit Xhaka por hacer el gesto del águila bicéfala albanesa, que es tipo una especie de palomita así que se hace con las dos manos cruzadas ante un partido de Serbia, porque ellos, si bien son suizos, sus orígenes son albaneses y hay una disputa allí histórica que ellos intentaron reivindicar con un mensaje político que parece inocente, pero que la FIFA entiende que amerita sanciones, y en el caso de Argentina también. Después de lo que significó de todas formas la exhibición de esta bandera, la discusión y el fortalecimiento de la consigna para adentro de la Argentina, pero también la visibilización y el desnudar esto ante el mundo una vez más, ha servido sin duda como parte de una consigna malvinizadora mucho más grande que una sanción económica que la AFA la puede pagar. Que manden la multa, no pasa nada. Si hay que pagar eso, si hay que, no sé, jugar 3 partidos de local sin público, lo vale. ¿Qué querés que te diga? Cuando el mensaje y toda su repercusión fue mucho más fuerte que un par de dólares que quiera poner Infantino, que seguramente tenga la presión de la Federación Inglesa diciendo, che, hermano, ¿no vas a decir nada de esto que pasó? Los antecedentes hablan de que tenés que sancionar a la Argentina y sí, bueno, sé que pagar la multa se pagará. ¿Qué querés que te diga? Titulitos internacionales los últimos de esta jornada, porque ya está Leandro Dolan y va llegando el equipo de Arriba al Día para darle continuidad a esta mañana. Junto al vicio por amor, y hoy encadenado en esta habitación, nadie me ha dado una explicación. Enciérrame en tus brazos y sé feliz, hazme el amor, aquí por ti y a nadie más que a vos. Acércate un poco más para los dos imaginar, y así tal vez juntos los dos desaparecer, yeah.
En la jornada de ayer, Trump prometió darle una paliza a Irán tras nuevos ataques en Medio Oriente. Estas palabras se contraponen con lo que había dicho el lunes de esta misma semana, cuando dijo que suspenderían los ataques contra Irán para dar otra oportunidad a las negociaciones. 4 días más tarde, le vamos a dar una paliza, dijo Donald Trump, que bueno, ya uno no puede, ni una semana puede sostener una consigna, que te cambian el parecer. El lunes mismo había declarado que iba a dar una oportunidad a las negociaciones, pero que si fracasaban las negociaciones, se abría el fuego de vuelta. Bueno, ¿quieren que les diga una cosa? Hubo una intensa oleada de ataques en el comienzo de este jueves. Mandos militares, instalaciones armamentísticas y de drones, emplazamientos de vigilancia, de defensa costera y capacidades marítimas fueron alcanzadas por una intensa oleada de bombardeos de Estados Unidos contra Irán en la noche del miércoles madrugada de este jueves. Los ataques comenzaron a las 20 horas del miércoles como una poderosa respuesta a los intentos de ataque de ayer por parte de Irán contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente, dijo el Comando Central de Estados Unidos mediante Twitter. El comunicado detalla que los recursos del CENTCOM, como se lo llama al Comando Central, atacaron decenas de objetivos del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, incluyendo centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia, defensa costera y capacidades marítimas, con múltiples misiles balísticos que cayeron sobre instalaciones iraníes, tras los ataques propiciados por Irán el martes pasado contra fuerzas estadounidenses, que fue repelido o interceptado justamente cuando los ataques misilísticos se dirigían hacia las unidades estadounidenses, por lo cual el fuego se reanuda y la paz no es tal allí en Medio Oriente. Borracho, con ganas de pelear. Otra noche más, y ya van como a mil. Y aunque no me acompaña, no sé dónde andará. Sé que está perdido por algún lugar. Y si lo encontrás, mándalo para acá. La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales tras 53 días de bloqueo. Lo señalan como instigador del conflicto. Y en este caso, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la Sierra emitió en la jornada de ayer una orden de aprehensión contra Evo Morales tras una denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno, que los indica como uno de los instigadores de los 53 días de bloqueo que tuvo paralizado a parte del país. La nota indica que Morales y otras personas están investigadas por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. Allí también se señala o se incluye a Marco Argollo, que es el dirigente de la Central Obrera Boliviana, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar, señalando que los bloqueos que efectuaron provocaron desabastecimiento de alimentos, combustible y de insumos sanitarios, además de dejar al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica. Y además el gobierno nacional indicó que estos 53 días de bloqueo significaron la pérdida de 3.000 millones de dólares para el Estado boliviano. Así que ahora, una vez más, Evo Morales, el expresidente boliviano, reñido con la justicia de su país, en este caso sindicado como el instigador de los bloqueos que se desarrollaron en las carreteras de Bolivia. Venezuela y la ONU inician una evaluación de necesidades post-desastre tras los terremotos
y se trabajará de manera coordinada para evaluar 9 sectores socioeconómicos dentro de las regiones más afectadas, según detallan en el comienzo de los trabajos para la reconstrucción de Bolivia. Además, la presidenta venezolana Delcy Rodríguez se reunió con una delegación de alto nivel de Estados Unidos. Reafirmamos la importancia de seguir avanzando en una agenda común por el beneficio de nuestros pueblos, dijo, y cuánto ha cambiado el tenor del discurso de la dirigencia venezolana respecto de Estados Unidos. Claramente ha cambiado. Y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me Hoy juega Boca, te dije, 21:30. También juega el Rojo, 21:15 para mis amigos Brian y Nica. 19 horas Independiente de Rivadavia y Huracán para el Pela, que seguramente esté atento. También a esa hora Talleres Vélez, Independiente Newell's a las 21:15 y Central Córdoba Atlético Tucumán por el fútbol doméstico de cada día, el nuestro, el que tiene VAR a veces, el que tiene resultados insólitos, partidos cardíacos, nuestro fútbol argentino, quiéranlo. Esto ha sido hasta aquí. Buenos días, Malvinas, señoras y señores. Son las 9:33 de la mañana y mañana, viernes, cerraremos la semana con varias consignas, con un poco de reflexión también que voy a traer a propósito de algunos temas que me parece interesante poder intercambiar y charlar aquí en estos micrófonos. Ya está Rodrigo Poloni, ya está Leandro Dolan, ya está Rodrigo Arredondo, ya está Héctor Mancilla, ya está Brian Álvarez, es decir, ya está todo el equipo de Arriba el Día. Por eso yo me voy a ir despidiendo de este jueves, deseándote que tengas un buen día, que te abrigues, recomendándote que te abrigues porque está frío, porque el invierno nos abraza fuerte y todavía no nos quiere soltar y falta un rato largo para que nos suelte. Así que quédate en el aire de la 100.9, en el calor de la radio que te acompaña durante toda la jornada y que hasta el mediodía, al menos, estará con los muchachos acá, con consignas, con propuestas interesantes para pensar, reflexionar, divertirse, apelar a la memoria y a su vez informarse. Te dejo con algo de los fundamentalistas del aire acondicionado. Esto se llama Había una vez. Chau, hasta mañana.